Muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar las tres guías de trabajo autónomo que les envié a la quinta clase virtual. Vamos a ir una por una para dejar, si Dios lo permite, para que hoy en 15 días terminemos ya, cerremos con lo que es probabilidad. Entonces, como ese tema es un poco diferente, lo estoy dejando solito y vamos a darle duro a estas tres unidades en el día de hoy. A diferencia de las anteriores, estas traen las respuestas en un documentito este, aparte, ahí vienen, o sea, ustedes no como anteriormente que ustedes estaban ocultas y ustedes lo abrían y podían verlas, ahora ya vienen totalmente aparte, entonces ustedes pueden trabajar y verificar los resultados ahí, que es la idea, que lo hagan, ¿verdad? Y si hubiese alguna consulta o algo, pues aclarar dudas, Dios mediante el próximo jueves. Bien, tenemos por acá lo que son las medidas de posición para datos agrupados. Nosotros hemos trabajado medidas de posición. Las medidas de posición son las de tendencia central, media, moda y mediana. Y también la parte de los cuantilos. Todas esas forman parte de las medidas de posición. Pero las vimos para datos no agrupados. O sea, ustedes recuerdan que los ejercicios, inclusive el examen, eran datos que ustedes contaban, ordenaban descendentemente o ascendentemente. En esta unidad los vamos a trabajar, como dice aquí, con datos ya agrupados. Ya nos dan parte de la información. Bien, resulta ser que para trabajar las medidas de posición en datos agrupados, sí las fórmulas cambian y son totalmente diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos la media aritmética o promedio. Es esta formulita que está aquí, la sumatoria desde K hasta I para XI por FI sobre N. Y aquí en esta nube dice que se recomienda trabajarla independientemente. Y ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. En la fórmula, K quiere decir cantidad de clases o intervalos. XI es el punto medio del intervalo. Ahorita vamos a ver cómo obtenemos el punto medio de un intervalo. El FI es la frecuencia respectiva. Nosotros la llamamos frecuencia absoluta, pero acá se llama respectiva porque es el caso específico que vamos a ver. Y a veces las letras cambian, chicos. Así es que aprendamos, digamos, lo que nos dan en esta fórmula. Y la n sería la cantidad de datos. ¿Ok? Con eso podemos trabajar lo que es el promedio. Vean ustedes, por ejemplo, acá, me dan una tabla así como esta. En esta tabla me van a dar los intervalos de clase, eso me lo van a dar. En este caso son estos. Me van a dar la frecuencia absoluta a veces, porque pueda que no me den la absoluta, sino que me den la acumulada, que luego vamos a ver en qué consiste. Pero bueno, para lo que nos atañe en este caso, pues son frecuencia absoluta. Hasta ahí, me dan estas dos columnas. De ahí en adelante yo construyo el resto. ¿Qué es lo primero que yo construyo? Una columnita más que yo voy a llamarla punto medio, que se representa con XY. Y aquí dice arriba cómo sacar el punto medio. Dice que se suman los extremos del intervalo y que se dividen entre dos, línea por línea. Voy con la primera línea. Los extremos de mi intervalo son 10 y 20. Si yo sumo 10 más 20 me va a dar 30. Y si lo divido entre 2, de acuerdo a la fórmula que dice ahí, 30 entre 2 son 15, que es el 15 que aparece aquí. Lo mismo de ahí para abajo, fila por fila. Voy con la segunda fila. Intervalos 20 más 30, 50 entre 2. Aquí está 25. Siguiente intervalo, 30 más 40, 70 entre 2, 35. Y de ahí en adelante usa el mismo procedimiento y van a obtener los mismos resultados que están acá.
Ok, ya tenemos entonces el punto medio. Vean que esta última columna dice FI por XI. Ya usted tiene FI, vean aquí la columna FI y ya tiene la columna XI o del punto medio. Entonces lo único que uno hace es multiplicar, como está aquí en la formulita arriba, FI por XI, fila por fila. Primer fila, 1 por 15, 15. Segunda fila, 2 por 25, 50. Tercer fila, 1 por 35, 35, y de ahí se va con todas las demás. Recuerden que eso, si ustedes quieren, lo trabajan en Excel y por ejemplo aquí hacen la autosuma o si quieren lo hacen en la calculadora, paso a paso. Eso ya queda a criterio de ustedes. Ahora bien, lo que quería era que observaran esto. ¿Por qué se dice de trabajar independiente? Si usted observa aquí, la media aritmética es esta fórmula. Todo lo de arriba es la sumatoria de esta última columna. Entonces yo lo hago directo. Toda esta columna dice que nos da 2135. Obsérvelo aquí. Todo eso de arriba, XI por FI, 2135. En el total de datos, ¿cuántos datos son? 33. Entonces, abajo va a ir 33. ¿Ok? Entonces, si quiero lo hago en la calculadora. 2135 entre 33. Véanlo ustedes. 2135 sobre 33 y le doy ese 64.69, pero después sigue un 6, es más de 5, va para arriba, entonces 64.70. Ese es el resultado, 64.70, que es el que ustedes tienen aquí. Eso corresponde a la media aritmética o el promedio. Esa es la forma en que se saca o se obtiene. Vamos con la siguiente medida de tendencia central. Dice que es la mediana. Muy bien, y aquí me dan la definición de lo que es la mediana. Primero, dicen que para trabajar la mediana se debe agarrar n, que es el total de datos, y dividirlo entre 2. Ya habíamos dicho que n era 33 porque estamos trabajando sobre el mismo ejemplo. Pues 33 dividido entre 2 me da 16,5. Pongan mucha atención porque este 16,5 va a ser el intervalo o nos va a permitir encontrar el intervalo donde se encuentra ubicada la mediana, que posteriormente vamos a analizar cómo se hace. Esta es la fórmula. Vean que la fórmula de la mediana es diferente a la del promedio. La de la mediana es esta. Y aquí vienen todas sus partes. Entonces, nos dicen que la mediana es igual a el límite inferior de la clase que contiene la mediana. Vea que en todo dice la clase que contiene la mediana. Nosotros tenemos que encontrar la clase que contiene la mediana precisamente con este dato que sacamos aquí, con el 16,5, que es el resultado de dividir n entre 2. Siempre y siempre, no cambia. Luego dice más n, ya sé que es el total de datos, menos FA. Vean este FA, frecuencia acumulada. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se saca la frecuencia acumulada. Pero importante, dice, de la clase anterior. Este es un error que se comete con frecuencia. Los estudiantes van un poco rápido y no ven que no es la frecuencia acumulada donde está la clase, sino es de la clase anterior, la que está antes. Entonces tengan cuidado con ese detalle. FI dice la frecuencia de la clase que contiene la mediana. Y C, que todos sabemos que es la amplitud del intervalo, o sea, el tamaño del intervalo. Okay. Igual, para poder aplicar esa fórmula, debo continuar con la tablita. Observen aquí. Era la misma tabla, teníamos las notas, la frecuencia absoluta y habíamos sacado el punto medio. Para poder sacar la mediana hay que sacar la frecuencia acumulada. Entonces hay que sacar esta otra columna. Ahora, ¿cómo obtenemos
la frecuencia acumulada. Observen, el primer dato de la frecuencia absoluta, el primero, en este caso es 1, pero sea el número que tenga, de oficio, por decirlo así, o de rigor, usted lo va a colocar de primero porque usted necesita arrancar. Usted va a arrancar con ese dato. Pues por eso aquí hay un 1. ¿Ok? Entonces, usted lo que hace es que ese 1 lo suma con la siguiente frecuencia. Vean aquí donde viene la flechita, no se pierde 1. 1 más 2 me va a dar 3, que es el resultado. 3. Y me voy así uno por uno. Vea, ahora yo sumo a 3, le sumo el que sigue. 1. Y esto me va a dar 4. Vayan observando. Entonces 4, le voy a sumar 6, que me va a dar 10. O sea, se trabaja, la frecuencia absoluta sale de la, la frecuencia acumulada sale de la frecuencia absoluta. Vea que es acumulada es porque va sumando el anterior, precisamente. 10 más 2, 12. 12 más 6, 18. 18 más 4, 22. 22 más 8, 30. 30 más 3, 33. Y así sale la frecuencia acumulada, que ahorita vamos a ver para qué es que se necesita. Ahora voy a adelantarme. Hay un ejercicio más adelante para que se recuerden y no me llamen y me pregunten, que les dan la frecuencia acumulada, por eso usted tiene que leer muy bien el problema, pero no me dan la frecuencia absoluta. En este fue al revés, me dieron la frecuencia absoluta y yo saqué la frecuencia acumulada. ¿Qué hago yo si me dan la frecuencia acumulada para obtener la frecuencia absoluta? Invierto el proceso, chicos, invierto el proceso. En vez de sumarle, ¿qué iba haciendo? Sumando el anterior, le resto el anterior. O sea, véanlo aquí. A mí me van a dar esto, me van a dar la frecuencia acumulada. Entonces, ¿cómo saco yo esta otra columna? Restando, o sea, al revés. A 33 le resto 3, son estos 30 que están aquí. ¿Lo ven? A 30 le resto 8, es invertir el proceso. Me da 22. A 22 le quito 4, 18. A 18 le quito 6, 12. A 12 le quito 2, 10. A 10 le quito 6, 4. A 4 le quito 1, 3. Y a 3 le quito 2, 1. Ven, entonces con ella yo puedo sacar la frecuencia absoluta. Tomen en cuenta eso para uno de los ejercicios que vienen ahí adelante. Ahora, lo que nos interesa, la mediana. Algo importante. Yo les dije a ustedes que esto primero que se hacía aquí, sacar n dividido entre 2, que me dio 16.5, la idea es que yo me fije aquí en la columna la frecuencia acumulada, cuál es el valor que se acerca más, el que se aproxima más a 16,5. Si usted se fija aquí, no puede ser 1. De 1 a 16,5 hay 15,5 de diferencia. Con 3 hay muchos. El que se acerca más es este. 18 es el que está más cercano a 16,5, porque 18 a 16,5 lo que hay son 2.5 unidades. En cambio, en 12, solo de 12 a 16 van a haber más de 4. Y si agarro 22, un montón. Entonces, el que más se acerca es este 18. Ojo. Ese es el intervalo donde se ubica la mediana. Porque acuérdense que en la fórmula, en todos los casos me decían, el intervalo donde está la mediana, el intervalo donde está la mediana es ese. Se saca el resultado de dividir n entre 2, el que más se aproxime en la frecuencia acumulada. Obvio, tengo que tener la frecuencia acumulada, ¿verdad? Entonces ya yo sé que la mediana va a estar en esta clase. Y procedo a utilizar la fórmula. Vean que la fórmula es todo esto que dice el límite inferior, ¿verdad? Del intervalo que contiene la clase. Entonces, ya yo sé que aquí está la mediana.
Aquí está el intervalo. El límite inferior es 60 del intervalo y el límite superior es 70. Entonces 60 corresponde al límite inferior. Este LI es 60. Ven, por eso hay que determinar el intervalo donde va a quedar la mediana, que es lo obtuvimos al dividir n entre 2, el valor más próximo. Luego dice, más n, que ya sabemos que es 33, dividido entre 2, que siempre va a estar ahí constante, menos, ojo el detalle, la frecuencia acumulada de la clase anterior a la que tiene la mediana. Entonces, ¿cuál es la frecuencia acumulada que tiene la mediana? Vea aquí dónde está la mediana. La frecuencia es 18, pero es la anterior. Lo que les dije antes que hay que tener cuidado en este caso sería 12. Entonces, por eso la frecuencia acumulada va a ser 12 sobre la frecuencia absoluta de la clase que contiene la mediana. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Vean, aquí está frecuencia absoluta de la clase que contiene la mediana. Este 6. Vean, el percentil 45 es porque aquí hice todos los ejercicios en una sola tabla. Eso todavía no hemos llegado ahí. Lo que interesa saber qué es este 6. Lo ven ahí, ¿verdad? La frecuencia absoluta es 6. Por la amplitud. ¿Qué tamaño tiene el intervalo? ¿Cuántas unidades hay de 60 a 70? 10. Entonces la amplitud es 10. Por eso por 10. Entonces yo me vengo, meto esto en la calculadora, ¿verdad? Y el resultado me va a dar efectivamente 67,5. ¿Verdad? Eso sería la mediana. Vea que todas las medidas van a andar por ahí cercanas porque son medidas de tendencia central. Entonces ya ustedes saben que montan eso en la fórmula, en la calculadora y el resultado les va a dar 67,5. Ok. Dice la moda. Vea qué fácil, por definición. La moda dice, en el caso de tener datos agrupados, se debe determinar la clase que tiene mayor frecuencia. Oiga, busco la clase que tenga la mayor frecuencia. Esa se denomina clase modal. Y la moda se representa como el punto medio. Oiga, no es la frecuencia alta, es el punto medio donde está la frecuencia alta del intervalo. Entonces voy a buscar cuál es la mayor frecuencia en la tabla. Vamos a ver. Ok, tenemos la tablita ahí. Muy bien. Observen la columna de las frecuencias. 1, 2, 6, 2. ¿Cuál es la mayor? 8. Entonces, ese es el intervalo clase donde está la mayor frecuencia, pero no se toma el 8, recuerden, se toma el punto medio. ¿Cuál es el punto de medio en la mayor frecuencia? 85. Esa va a ser la moda. Así es como se obtiene la moda cuando los datos son agrupados. Entonces, la moda es 85, utilizando ese procedimiento, que es muy sencillo. Recuerdes, obtenemos la mayor frecuencia absoluta y donde la encontremos se va a trabajar con el punto medio. En este caso, entonces, en el problema anterior, la moda era 85. Con eso tenemos las medidas de tendencia central. Ahora vamos a buscar lo que son los cuantilos, pero bajo la modalidad de datos agrupados. Entonces, cuando hicimos la mediana para sacar la frecuencia acumulada, usábamos n entre 2, ¿verdad? Para los cuantilos, en vez de n entre 2, se usa la fórmula del percentil normal, la que ustedes hicieron en el examen, que por cierto lo trabajaron bastante bien. Esta es, entonces uno saca el percentil que me estén pidiendo y depende del valor que me dé, ahí me ubico en la tabla. Y esa va a ser, digamos, el intervalo que contiene al cuantilo.
Con esto me ubico en la posición, en la tabla. Y esta es la fórmula que hay que usar para la tabla. Vea que tiene mucha definición parecida a la que hicimos antes. Por ejemplo, ya sabemos que LI, límite inferior, pero ya no es donde está la mediana, que en este caso de casualidad quedó ahí, pero no necesariamente. El límite inferior que contiene el percentil, ve, el percentil, que ahora es usando esa fórmula. M es el percentil que me estén pidiendo, siempre se divide entre 100, por N es la población que ustedes conocen, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior. Ya ese detalle ustedes lo vieron, de la clase anterior. Por la frecuencia absoluta de donde esté el percentil, por la amplitud. O sea, es casi que lo mismo. Lo que va a variar es la forma de ubicar el percentil, que es utilizando la fórmula propia de él. Entonces viene aquí. Dice que calcule el percentil 45 utilizando los mismos datos, la misma tabla que venimos trabajando. Entonces vean ustedes que yo uso la fórmula del percentil que ustedes conocen. Como me están pidiendo el 45, yo cambio la M por el 45. Véanlo aquí, siempre va a ir sobre 100. Ya habíamos dicho que N era 33, hay 33 datos más 1. Usted hace esto en la calculadora y le da 15.3. Entonces ahora usted va a buscar el dato que más se aproxime en la frecuencia acumulada a 15.3. Va a quedar un poco atravesado esto arriba, pero bueno. Véalo aquí, porque es con la misma tabla. ¿Cuál dato se aproxima más a 15.3? De casualidad, el mismo 18. De 18 a 15.3 hay 2.7. De 12 a 15.3 se pasa y de aquí de 22 a 15.7 se pasa. O sea, el que más se acerca es este. Casualidad que quedara en la misma mediana. Pero como les digo, eso es simplemente casualidad. Pero es entonces ubicarlo donde más el 15 punto y resto que nos dio el percentil es el que más se acerca es en 18. Entonces ahí vamos a ubicar en este intervalo de clase el percentil 45, que era el que me estaban pidiendo. Entonces vean ustedes que ya de ahí en adelante es trabajar con base en esta línea cada una de las variables que me piden, que serían, dice, límite inferior de la clase que contiene el percentil. ¿Cuál es el límite inferior? Si aquí tenemos el percentil 45 y la clase A es 60-70, el límite inferior es 60. Como ustedes lo pueden observar ahí. Entonces 60. Ok. Vamos con la fórmula, el 60. Luego decía, el percentil, vamos a ver aquí si el percentil, en este caso es 45, ustedes lo pueden observar, el percentil es M45, siempre va a ir sobre 100. N, sabemos que son todos los datos 33, menos la frecuencia acumulada del dato anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada del dato anterior? Igual que antes, 12. Porque teníamos que en esa clase la frecuencia era 18, pero la clase que está antes de 18 es 12 en la frecuencia acumulada, ¿verdad? Sobre, dice acá, la frecuencia absoluta que contiene a la clase, la frecuencia absoluta es 6, por la amplitud, que ya sabíamos que el intervalo va de 10 en 10, entonces por 10. Y me da 64,75. Vea que las medidas siguen andando todas por ahí. En realidad los datos no se dispersan tanto, porque cuando los datos se dispersan o se separan mucho, se va a utilizar algo que se llama desviación estándar, que es el tema del cual los vamos a ocupar seguidamente. Acá vienen ya estos ejercicios propuestos, que es para que ustedes hagan, que tienen que ver con lo que yo les acabo de explicar. Esa sería la guía de trabajo autónomo número 4.
Ahora vamos a pasar a la guía de trabajo autónomo número 5, que es lo que les acabo yo de mencionar, lo que es la desviación estándar. Es cuando hay una dispersión de datos muy grande, entonces se utiliza lo que es desviación estándar. Ustedes pueden leer ahí el resumen y les da toda la explicación del caso. Aquí vamos a ir para que el video no se nos haga muy pesado. A trabajar la formulita de la desviación estándar. La desviación estándar es conocida como S. S quiere decir desviación estándar. Y se define como la raíz cuadrada. Bueno, algebraicamente ahí viene toda la descomposición, pero nosotros vamos a trabajarla directo. Sumatoria desde n hasta i. Dice di menos x con la rayita que es promedio a la 2 sobre n menos 1. Los datos la mayoría los conocen. Ustedes di dice que son los datos. Ojo, entonces di van a ser los datos. Es una especie de frecuencia absoluta. X con la rayita es el promedio. Y n es el número de datos. Algo importante, aquí vamos a trabajar la desviación estándar para datos sin agrupar. Ojo, primero vamos a verlo para datos sin agrupar, porque después hay que verlo ya para datos agrupados, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Ok, entonces esa fórmula, pero igual que lo hemos hecho en el tema anterior, se trabaja por aparte. Una cosa que quiero señalar acá es este texto que dice que si usted quiere trabajar con una muestra, divide entre n-1. Ven, si usted quiere trabajar entre una muestra. Aunque ya yo, en el caso de nosotros, ya les estoy dando la fórmula directa. Pero para que ustedes conozcan de esto y lo tomen en cuenta. Si usted quiere calcularlo para toda la población, ya no divide entre n-1, sino que simplemente divide entre n. Bien. Todo eso, obviamente, ustedes lo leen, lo estudian. Yo voy así como quien dice al grano para tratar de dar una explicación breve. Dice este caso, dice, consideremos el ejemplo de las notas obtenidas de un grupo de 20 estudiantes. Ven que aquí no hay nada agrupado, me lo están dando directo. Son datos sin agrupar. En un examen de estadística y con base en esos datos determine la varianza y la desviación estándar. Ahorita vamos a ver al final qué es varianza, porque en realidad es algo sencillo. Entonces, primero, como siempre, yo les recomiendo que los datos, si no están ordenados, los ordenen. En este caso, gracias a Dios, están ordenados. Igual ustedes lo pueden hacer en Excel y lo copian en Word. Ya ustedes saben cómo realizar ese procedimiento. Vean ustedes que yo aquí de una vez en este cuadrito saco que n es 20. El total de datos son 20 porque son 20 notas, ¿verdad? Ya yo sé que n va a ser 20. El promedio, recuerden que el promedio va a ser la suma de todas las notas dividido entre el número de notas. Pero entonces, vean este cuadrito aquí. ¿Ok? Yo primero construyo este cuadrito. ¿Qué pongo aquí? Los datos. Cada nota, ordenadas de menor a mayor. Pongo todas las notas que han obtenido los estudiantes. Y al final las sumo. Vean ustedes, luego ustedes lo pueden verificar, que la sumatoria me da 1370. Entonces, si ya yo sé que todos los datos suman 1370 y que son 20, la lógica dice que entonces yo voy a agarrar 1370 y lo voy a dividir entre 20 para sacar el promedio. Vamos a verificarlo un momentito. 1370 entre 20. 1370 dividido entre 20. Efectivamente nos da 68.5. Ese es el promedio. Vearon aquí donde ya lo tengo. Promedio 68.5. Ok. Una vez que yo hago eso,
tengo que construir, dice, DI menos el promedio. Entonces, DI es cada dato que yo tengo en la primera columna. Vean que la primera columna es DI. Entonces yo le resto el promedio, pero ya yo sé que el promedio es 68.5. A cada uno le resto 68.5. Voy a hacerla para la primera línea. Entonces sería DI, en la primera fila va a ser 15, menos el promedio 68.5. Véanlo aquí. 15 menos 68.5. 15 menos 68.5. Igual lo tiro en ese índice, menos 53.5. Menos 53.5, véanlo aquí ustedes. Menos 53.5, el primer dato. ¿Cómo voy a sacar el segundo? Hago lo mismo, solo que ahora es 45. A 45 le resto ¿qué? El promedio, 68.5. 45 menos 68.5. 45 menos 68.5, que nos da menos 23,5. Menos 23,5, obsérvelo aquí, menos 23,5. Así sucesivamente cada dato, ustedes lo van obteniendo. Hay un momento en donde ya los negativos desaparecen y van a aparecer valores positivos. Entonces con eso saco esa columna. Ahora bien, falta una última columna. Vea que todo esto yo lo hago para luego trabajar la fórmula no algebraicamente, sino tabularmente y que se me haga mucho más fácil. Entonces, ¿qué dice la última columna? DI menos el promedio elevado a la 2. Pero DI menos el promedio ya yo lo saqué aquí, en la columna anterior. Entonces lo que me están diciendo es que agarre 53,5 y que lo eleve a la 2. Véanlo aquí. 53,5, 53.5 y que lo eleve a la 2. ¿Qué me da eso? En decimales. 2862.25. 2862.25. Véanlo aquí. 2862.25. Así me voy fila por fila. ¿Qué voy a hacer ahora? Agarro menos 23.5 y lo elevo a la 2. O sea, cada uno de estos datos es todo lo que tendría aquí en la fórmula en el paréntesis. Entonces, ir elevándolo a la 2. Menos 23,5 elevado a la 2. Menos 23.5 lo elevamos a la 2. Esto me da 552.25. 552.25. Véanlo ustedes aquí. 552.25. Y así sucesivamente nos vamos uno por uno. Al final yo tengo que sumar todos y me tiene que dar este resultado. Entonces vean qué interesante. Si usted analiza este resultado, es el producto de toda esta operación. Y si usted observa la fórmula de la desviación estándar, en la parte de arriba lo que tiene es DI menos X promedio a la 2, precisamente el resultado de esa columna. Entonces yo toda la parte del numerador de esa sumatoria, porque esto es lo que indica sumatoria, sumar, ya yo sé que es 6.869. Entonces yo cambio todo esto por 6.869. Y lo divido entre n, que ya yo sé que son 20 datos, que eran 20 estudiantes, le quito 1, me da 19. Entonces vamos a calcular la raíz cuadrada de 68,69 sobre 19. Entonces, raíz cuadrada de 68,69 dividido entre 19. Y nos da 19.01 y después hay un 3 que no permite redondear. Entonces 19.01. 19.01. Véanlo ustedes. Esa es la famosa desviación estándar.
vea que se sale un toquecito de las medidas de tendencia central, porque precisamente va a agarrar esos valores que estaban quedando de alguna manera dispersos. Ahora bien, vea que aquí dice varianza. Pues, ¿cómo vamos a sacar la varianza? Vean qué fácil. Simplemente la varianza es la desviación estándar dividido al cuadrado. Como ya yo tengo la desviación estándar 19.01, lo único que hago es elevarla al cuadrado y eso me va a dar la varianza. Verifiquemos. 19.01 elevado a la 2. 19.01 elevado a la 2. 361.38. 361.38, ahí está, que precisamente sería la varianza. Entonces recuerden que en el problema, si les piden la varianza, es agarrar la desviación estándar y elevarla al cuadrado. Si no me piden la varianza, entonces solo sacan la desviación estándar. Y en este caso, estamos hablando que es para datos sin agrupar, ¿verdad? Estemos claros, para datos sin agrupar. Ok. Y luego aquí vienen una serie de ejercicios para que ustedes lo hacen. Vea que me piden el promedio, la desviación estándar y la varianza. Aquí me piden la varianza. El promedio, de todos modos, aunque no lo pidieran, usted tiene que sacarlo, porque usted tiene que sacar el promedio para poder sacar la desviación estándar. Entonces son 1, 2, 3 ejercicios para que ustedes los realicen. Recuerden que las respuestas están aparte en el solucionario que yo les estoy enviando ahí, las respuestas. Que no las vean, chicos, porque si no, entonces no aprenden. La idea es que ustedes lo hagan solitos y luego verifiquen. Vamos ahora sí ya a la última guía de trabajo autónomo, que es medidas de variabilidad. Recuerde que hay medidas de posición. ¿Cuáles son las medidas de posición? Las 3 de tendencia central, media, moda y mediana, más los cuantilos. Y luego vienen las de variabilidad, que precisamente es la desviación estándar. Entonces, vimos desviación estándar para datos sin agrupar. Ahora lo vamos a ver para datos agrupados. Tiene muchas partes muy parecidas. La fórmula sí cambia un poquitín, véala aquí. La desviación estándar. Aquí viene algebraica, pero ya después más bien yo se las doy directa como raíz. Pero para efectos, todos sabemos que XY es aquí le dice que son marcas de clase, pero nosotros sabemos que XY es el punto medio. Se los digo porque en algunos libros pueden decir marcas de clase de cada intervalo y usted no sabe a qué se refiere. Se refiere al punto medio. El promedio, que ustedes lo conocen, FI es la frecuencia absoluta, N es el tamaño de la población o el total de datos y listo. Eso es todo lo que usted tiene que saber, que ya lo sabe. Ok, vamos a ver qué más nos dice. Creo que ya ahí caemos al ejemplo. Muy bien. Viene acá. Ejemplo. Me piden, calcule la desviación estándar de los siguientes datos. No me piden la varianza. Pero de todos modos ya ustedes saben que la varianza es fácil. Sería tomar la desviación estándar y elevarla a la 2. Ok. A mí me van a dar mínimo los intervalos de clase, que son datos agrupados. Pueda que me den la frecuencia absoluta o pueda que me den la frecuencia acumulada. Hojas, ¿verdad? Hojas. Si me dan la acumulada, ya yo expliqué cómo sacaba con la acumulada la absoluta o viceversa, con la absoluta la acumulada. Pero bueno, ubiquémonos en este caso. Okay. Me dan estas dos. De una, como dicen ustedes, busco el punto medio. Ya yo sé cómo sacar el punto medio.
sumo los extremos, el límite inferior y superior de cada intervalo de clase y lo divido entre 2. O sea, 10 más 20, 30, dividido entre 2, 15, ahí lo tengo. 20 más 30, 50 entre 2, 25. 30 más 40, 70 entre 2, 35. Y ahí me voy con todos. Entonces ya tengo el punto medio. Ya saqué esta columna. Vea que lo que está en negro es lo que me dan y lo verde es lo que yo hago. Saco los puntos medios. Ok, ojo, ojo, aquí con este detallito, ¿verdad? Ya yo sé que n es 33, porque ya yo tengo que la frecuencia en total son 33 datos. Ojo, el detalle con el promedio, chicos, ojo. Dice que el promedio lo voy a sacar así. Bueno, ahí viene la sumatoria. Dice que es FI por XI dividido entre N. Entonces, FI por XI quiere decir que usted va a ir multiplicando cada dato de la segunda columna por la tercera columna. Y los va a ir sumando porque al final se dividen entre el número de datos que da el promedio. Entonces vean aquí la flecha. ¿De dónde sale FI por XI? Por ejemplo, en la primera fila. 1 FI por 15 XI. 1 por 15, 15. Y ahí me voy uno por uno. No me pierdo. 2 por 25, 50. 1 por 35, 35. 6 por 45, 270. 2 por 55, 110. 6 por 65, 390. 4 por 75, 300. 8 por 85, 680. Y 3 por 95, 285. Ya vieron, ¿verdad? No se me pierden ahí. Ahora sumo todo esto de arriba y lo divido entre 33. Ese va a ser el promedio. En este caso, dice que es 64, 70, ¿verdad? Sumar todos estos que ya yo les expliqué, todos estos de arriba, cómo los fuimos sacando, multiplicando arriba el FI por el XI en cada fila, cada dato. Se divide entre N, que son 33 datos en total, me da el promedio 64,70. Ahora bien, vean la formulita. Aquí viene esto y de aquí ya se le dan raíz cuadrada. O sea, esto es una conversión algebraica, pero ustedes no están estudiando matemática, entonces no le hagan mente. Ustedes vienen aquí a lo que nos interesa de una vez. ¿Qué me interesa aquí de una vez? Dice xi menos x elevado al cuadrado. Entonces, ok. Bueno, por fi, por toda esa parte. Observen. Yo saqué el promedio, ya había sacado el punto medio. Para usar la fórmula, yo tengo que sacar xi menos. Esto que dice aquí es xi menos x promedio. Por ahí se quedó botada la P. Entonces sería, muy bien, xi, voy fila por fila, xi es 15, menos x promedio, recuerden que ahí solo está esa x, pero es para, bueno, tiene la rayeta arriba en realidad, que ya yo sé que es promedio. Entonces, y el promedio en todos es 64,70. Entonces es agarrar 15 y restarle 64,70. Véanlo aquí. 15 menos 64,70. Esto nos daría menos 49,7. Menos 49,7. Véanlo aquí. El primer dato de esta cuarta columna que yo saqué. Ahora, ¿cómo sale el otro? Agarro 25 y le resto 64,70.
Agarro 35 y le resto 64.70. Como lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Pero ahora con este promedio. Listo ahí. Luego recuerden que se agarraba todo esto, el XY menos el promedio y se elevaba a la 2. Es agarrar otra vez cada dato aquí y ir elevándolo a la 2, por ejemplo, menos 49.70 a la 2. Observémoslo. Entre paréntesis, ¿verdad? Menos 49.70 elevado a la 2. Esto me da 2470.09. 2470.09. Véanlo ustedes aquí. 2470.09. El siguiente, menos 39.70 elevado a la 2 me va a dar esto. Menos 29.70 elevado a la 2 me va a dar esto. Ya con esto saco la quinta columna. Y ahora voy a sacar la sexta y última columna, que es agarrar todo esto que está elevado a la 2 y multiplicarlo por cada frecuencia absoluta, o sea, por cada fila. Entonces, la primera frecuencia absoluta es 1. Entonces, es agarrar todo lo que está aquí en el paréntesis, a mí me dio 2470.09. Si lo multiplico por 1, me da lo mismo, 2470.09. Voy a hacer el segundo para que ustedes lo visualicen un poco mejor. Entonces, todo lo que está aquí adentro es 1576.09. Y ahora lo voy a multiplicar por 2, porque es la frecuencia absoluta en esta fila. O 2 por 1576.09. 2 por 1576.09. 2 por 1576.09. Esto me da 3152.18. 3152.18. Obsérvenlo aquí, 3152.18. O sea, es ir multiplicando cada dato que ya yo obtuve aquí elevado a la 2 por la frecuencia absoluta que tenga en esa línea. Ahí le va dando. Al final sumamos todo y me da 15.496.97. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Muy bien. Vamos ahora sí a aplicar la fórmula. Pero ya les digo, esto si quieren lo ignoran, trabajenla de aquí de una vez. Es igual a esto. Y de una vez la colocan aquí. Entonces, sería toda la parte de arriba, x y menos x promedio a la 2 por fi. Es todo lo que tengo yo aquí en esta fórmula arriba. Y que precisamente me da al final 15.496.67. Véanlo aquí. Yo cambio todo eso ahí arriba por 15.496.67. Que va a ir dividido entre n-1. Ya yo sé que n es 33 porque son 33 datos. Si yo a 33 le quito 1, ¿qué me quedan? 32. Entonces, finalmente, la desviación estándar nos va a quedar así. 15.496 raíz cuadrada, ¿verdad? Vean que es raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 15.496.97 dividido entre 32. Listo, en raíz cuadrada, ¿verdad? Que es la desviación estándar. Y esto nos da 22.0063. Como me da 00, entonces de una vez se redondea a 22. O sea, que la desviación estándar es 22. 22.00 es 22. Si yo quisiera sacar la varianza, entonces agarro 22 y lo elevo al cuadrado, pero creo que aquí no me lo
no me lo pidieron en este ejemplo. En el ejercicio sí, en el ejercicio, pues ustedes entonces deben de hacerlo, ¿verdad? Ok, en esta forma se saca la desviación estándar y la varianza para datos agrupados, que es cuando entonces ya no me dan uno por una las notas, sino que me dan una tablita. Generalmente con 2 columnas usted tiene que construir las siguientes. En realidad estos dos temitas, chicos, son muy sencillos. Y vienen estos ejercicios. Me dan, ve lo que les digo, me dan esta tabla, hojas, que ya se los había dicho antes. Vea lo que me dan, frecuencia acumulada, no me dan la frecuencia absoluta. Ya yo expliqué cómo uno puede sacar la frecuencia absoluta con la frecuencia acumulada, porque lo necesitan. ¿Ok? Muy bien. Hay dos, dos ejercicios. Con eso terminamos la guía de trabajo autónomo número 6 y ya lo que nos queda pendiente es nada más la guía de trabajo autónomo número 7, que es la parte de probabilidad, y la estoy dejando para la última sesión para trabajarla bien bonita, bien desarrolladita, porque yo sé que ustedes tuvieron algunas dudas en el curso anterior que tocaron esa parte. Entonces yo quiero que ustedes lo aprendan bien porque lo van a necesitar en lo que es toda la parte informática, manejar bien eso. Entonces me interesa de sobremanera que les quede clarito. Entonces mejor vamos a agarrar y le vamos a meter toda la carne en el asador a ese tema la próxima sesión. De momento estaríamos. Espero que les haya quedado claro. Estudien todo, no solo esto, obviamente, tienen que estudiar toda la guía, la resuelven y nos vemos el jueves para aclarar las dudas que tengan al respecto. Pero haciendo los ejercicios, porque si no, no van a aclarar nada, ¿verdad? Entonces, que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Hasta luego.